En este video comenzaremos con el punto 1.01, el cual abarca los conceptos básicos de categorías y familias. Vamos a empezar a indicar qué es una jerarquía o cuáles son las jerarquías que se manejan en Revit. Como podrás verlo, tenemos una jerarquía básica que tiene Revit, ¿no? ¿Para qué me sirve saber su categoría? Al saber su categoría, voy a saber en qué grado puedo modificar ciertos elementos. En Revit contamos con diferentes jerarquías. La jerarquía inicial es categorías y a su vez dentro de categorías existen familias en una sola categoría. Si nos vamos a Revit 2020 y lo abrimos, nos vamos a abrir los archivos del curso. Para poder acceder a los archivos del curso del módulo 1, tendrás que estar suscrito al canal y tendrás que enviar un correo con la información correspondiente para darte acceso a esto. Vamos a abrir el 1.01 conceptos básicos de Revit para poder ejemplificar de una manera más sencilla la jerarquía básica, ¿no? Para esto, si nos vamos a nuestro navegador de proyecto, vamos a ver que en familias tenemos diferentes categorías. Igual si nos vamos a Visibility Graphic, tenemos diferentes categorías, ¿no? Tenemos diferentes categorías. Y si te fijas, dentro de las familias tenemos diferentes familias de categorías. Por ejemplo, en Entourage tenemos dos familias dentro de una categoría. En pisos tenemos dos diferentes pisos de categorías. Luego tenemos tipos de familias. En tipos de familia se refiere a los diferentes elementos que conforman un tipo o una familia de una categoría. En este caso, para pisos tenemos el deck, tenemos genérico 12 y tenemos wood. Por ejemplo, si me voy a muros básicos, podemos ver que tengo muchas más categorías. Y después tenemos instancias en tipos, ¿no? Estos son los tipos que tenemos. Por ejemplo, si selecciono este elemento y le doy seleccionar todas las instancias en vista, lo aíslo, podemos ver que dentro de muros exteriores tenemos 12 ejemplares. Cada ejemplar es una instancia diferente, ya que cada ejemplar tiene diferentes coordenadas, puede o no contener diferentes dimensiones en cuanto al área y volumen y puede tener diferentes parámetros de instancia. En cuanto a la jerarquía básica, todo dentro de Revit son elementos. Todo, exactamente todo son elementos. De esta manera que este curso es prácticamente poder entrar dentro de las entrañas de Revit para poder mejorar nuestros modelos. Todo son familias en Revit. Tenemos diferentes categorías dentro de Revit. Tenemos como pueden ver, tres subcategorías que a su vez se subdividen. Tenemos el model, el datum y la vista específica. Dentro del model tenemos los elementos anfitriones son típicamente representados por elementos de edificio, los cuales pueden o no ser construidos en sitio, ¿no? Por eso los llamamos elementos anfitriones. Por otro lado, tenemos los elementos llamados como componentes y bueno, esto puede o no ser o estar hospedado dentro de un anfitrión o puede estar dentro de un entorno, ¿no? Estos son los modelos que típicamente son manufacturados o que son instalados en el sitio. Esto, como lo indiqué, pueden ser hospedados o no hospedados. Ahora bien, tenemos la referencia de los datum. ¿Qué son los datum elements? Son estos elementos tridimensionales que nos van a permitir poder irnos a una diferente vista, aunque únicamente van a poder ser visibles en una vista en 2D a diferencia de, bueno, la versión 2020, a habilitar niveles, podemos ver que estos niveles sí que son visibles en una vista 3D. Anteriormente, esto no pasaba en versiones anteriores. Los elementos datum, como ya lo vieron, pueden ser compuestos por parte de niveles, secciones, niveles y otras referencias. Tenemos, por ejemplo, los niveles y los grids.
que son elementos conceptuales que nos ayudan a definir y especificar diferentes elevaciones o espacios dentro de un modelo existente, ¿no? Tenemos también las referencias, que son elementos contextuales que nos definen un trabajo, un espacio de trabajo para poder realizar los documentos de construcción, ¿no? Tenemos como ejemplo las vistas de sección y las vistas de elevación. Por otro lado, tenemos los elementos anotativos, los cuales únicamente se van a poder ver en las vistas, y esto es porque son elementos bidimensionales. Elementos bidimensionales que solamente van a poder ser vistos dentro de una vista en específica porque tenemos dentro de esas dos categorías, las anotaciones que son elementos que nos van a permitir para documentar y poder mejorar la construcción de la vista. En este caso estamos hablando de este tipo de casos. Y tenemos los detalles de los elementos. Esto lo podemos ver un poco más en los legends. Si nos vamos a generar un legends, podemos ver que si nos vamos a anotación y nos vamos a componente, vamos a poder tener este tipo de caso, ¿no? En donde vamos a poder seleccionar y poder generar diferentes detalles de los elementos. De igual manera, aquí tenemos los componentes de detalle que dependiendo de la selección que tengamos, vamos a poder o no utilizarlos.